Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, mi amigo y colega Hernán Alberro desde España. Y desde acá, desde Cuba, les habla Pedro Acosta Peña. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andan las cosas? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hoy tendremos un programa de esos que parecen diferentes, pero no lo son. Tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con Cuba. Y en este caso vamos a hablar de la influencia de Fidel Castro y del Partido Comunista de Cuba, de la Revolución Cubana, que es decir, lo mismo, sobre la izquierda latinoamericana y los intelectuales de esta área. Para hablar de este tema nos acompaña un periodista, poeta, narrador y escritor, un hombre de izquierda que perteneció al movimiento Tupamaros y que estuvo detenido por más de 10 años en las cárceles de su país. Pero antes de continuar, quiero leer algo que él escribe en su libro Cuba, de eso mejor ni hablar. Escuchen. Hablo de lo que me pasó a mí, que también fui creyente, fervoroso defensor de la Revolución Cubana, admirador del Che. Muchos amigos míos acabaron en la cárcel por defender esas ideas. Algunos murieron. Casi todos éramos muy jóvenes. Y me estoy refiriendo a el uruguayo Carlos Lizcano. Lizcano, es un placer que estés acá acompañándonos para hablar de un tema tan importante como este que abordaremos hoy y de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Pero te diré que no solo fue la América Latina que estaba un poco más alejada de la realidad, sino que muchos cubanos pasamos por esta misma situación. Muchos cubanos admiramos a la Revolución Cubana, admiramos al Che y hoy, años después, estamos desengañados y decimos, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho esa revolución triunfante que prometió tantas cosas y no nos dejó nada? Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué te sentiste obligado a escribir un libro sobre este tema? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Este libro es una autocrítica, o sea, es un libro personal, no pretende ser un ensayo ni una investigación histórica. Desde hace muchos años estoy dolorido y frustrado por la Revolución Cubana. No debería estarlo, pero bueno, pusimos tantas ilusiones en esa revolución, ilusiones y compromiso. Y en algún momento tenía que explicarme esto, tengo 73 años, y quería contarme qué fue lo que pasó. Sobre la influencia de la revolución, bueno, ese fue el motivo general, digamos. Durante años acumulé mucho material electrónico, trabajos periodísticos, libros, investigaciones académicas. Tengo un archivo bastante grande, extenso, sobre la Revolución Cubana. Están los archivos propios de Cuba, es decir, todos los discursos de Fidel Castro, por ejemplo.
eh, otros documentos, declaraciones oficiales del Partido Comunista Cubano, en fin, de instancias internacionales, la OLA, la Tricontinental. Eh, y el año pasado, sí, el año pasado, en julio, cuando las manifestaciones, eh, me indignó la represión y el llamado de Díaz Canel al combate, es decir, llamaba a la guerra civil contra su propio pueblo. Eso no lo hace ningún gobernante, era como si los cubanos fueran extranjeros que habían invadido el territorio nacional. Eh, y en particular porque muchos de ellos eran jóvenes y eran manifestaciones sí, turbulentas, pero pacíficas. Los adolescentes, los jóvenes en todo el mundo manifiestan así, rompen algo, se, se descontrolan, pero eso es un problema policial. Aquí también tenemos eso. Si se los deja, los jóvenes y adolescentes pueden hacerlo. Eh, pero nunca se le ocurre al gobierno, y tenemos un gobierno de derecha, movilizar al pueblo, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la policía para reprimir a jóvenes que están rompiendo bancos de las playas o quemando neumáticos. Eh, y bueno, eso me indignó y algunos hechos un poco cómicos de acá del Uruguay que me invitaron a escribir una revista seria, una revista arbitrada de profesores de literatura sobre literatura y derechos humanos. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, los eh, que la dirigen pensaron que, bueno, que mi opinión podía ser útil o interesante. Entonces yo propuse escribir sobre Cuba y los derechos humanos. Y el tema era literatura y derechos humanos. Y me dijeron que no era oportuno, que no era el contexto, que escribiera sobre cualquier cosa. La revista era mía, pero no sobre eso. Y yo dije, bueno, entonces tengo razón, porque sobre Cuba no se puede hablar. Y si no, no se puede hablar entre profesionales de las letras, no estoy hablando de fanáticos de ninguna secta política, ¿no? Estoy profesionales de las letras. Y la literatura aguanta cualquier cosa, ya sabemos, eso es así. Pero eso no lo aguanta. Y estamos a 60 y pico de años desde el triunfo de la revolución. Eh, entonces iba a escribir una nota para la prensa, eh, denunciando eso, más que denunciando, ironizando, ¿no? Porque también los que dirigen la revista son amigos míos. Somos muy pocos en Uruguay, la gente de letras nos conocemos todos. Eh, y, y bueno, mi mujer me dijo, ¿y por qué no haces un libro? Ya que tanto has estudiado esto. Y, y bueno, como estábamos en la pandemia, sin salir de casa, fue en el 2021, y bueno, me puse a trabajar en eso y, y se ve que era algo que yo tenía muy guardado, procesado. No tiene un plan como podría tener un trabajo académico, pero sí tiene un plan en mi cabeza, en mis sentimientos. Eh, y, y comprobé también que Cuba está muy cerca de mi corazón, eh, porque es algo que me duele mucho. Y el tono del trabajo, el tono del escrito, que según me dicen es muy duro, tiene que ver con la profundidad de esos sentimientos. Eh, Nadie llora por una mujer que uno no ama, ¿no? Y después la puede insultar si quiere, o la mujer de un hombre, pero voy a poner un ejemplo cómico, ahí está Shakira, ¿no? Dolorida. Y bueno, así fue como surgió el libro. Eh, mientras lo hacía, que lo hice muy rápido, hablaba con algunos amigos y algunos me dijeron, no lo publiques. Gente de izquierda
Y yo entiendo por qué, porque les duele, están de acuerdo, pero les duele que se publique algo así. Eh, y algunos otros me dijeron que, en broma, que me cuidara de lo que acá se llama el escrache, acá en Argentina, que es, bueno, que una turba viene y te insulta en la puerta de tu casa o en el trabajo cuando uno va por la calle. Eso no ha pasado. El libro lleva 4 ediciones. En 4 meses hizo 4 ediciones aquí. Eh, lo que sí ha pasado es que no tuvo reseñas en ningún periódico, eh, pero lleva 4 ediciones, por lo tanto la gente lo ha comprado. ¿Dónde, quiénes lo compraron? ¿Cómo fue? No fue la derecha, la ultraderecha. Y sí me llegan mensajes un poco escondidos, silenciosos, de amigos o de lectores que me felicitan por haberlo escrito. Esto pensábamos nosotros hace muchos años, nadie lo dice, eh, te has animado a decirlo. Y bueno, y también recibí de los otros, ¿no? Gente que me cortó la amistad, una amistad de 50 años, ¿no? Y algunas ironías menores, digamos, en el sentido de que no son profesionales de las letras, pero que opinan sobre un trabajo que no han leído. Eh, y en particular uno debe, los que vivimos de escribir, sabemos que por más repugnante que sea un libro, para opinar hay que leerlo. Esa es la respuesta, creo. Carlos, muchas gracias y felicitaciones por el libro, por el éxito que está teniendo, al menos de forma eh, oculta, digamos. A ver, la verdad es que tengo un montón de preguntas para hacerte. Quizás me gustaría empezar con, tú mencionabas las protestas del 11 de julio, ¿no? Las llamadas 11J, ¿no? Del 11 de julio del Mm. 2021, donde efectivamente Díaz-Canel básicamente hace un llamado a represión. Eh, pero si tienes que decir un momento donde dijiste, esto no me está gustando, eh, ¿puedes identificar ese momento cuando empezaste a generar dudas? Recuerdo, por ejemplo, eh, fue famoso en un momento Saramago, ¿no? Que firmó una de las cartas eh, de crítica o de condena a el régimen cuando fueron los fusilamientos de esos jóvenes que trataban de escapar en una lancha en el 2003. Entonces, me pregunto si hubo algo que dijeras, ok, no, pum, esto, o fue una cosa paulatina. Fue paulatino, porque cuando yo estaba en la cárcel hablaba con compañeros que habían estado en Cuba entrenándose, eh, y eran partidarios, y uno que se va a entrenar no tiene mucho contacto con la sociedad, está en los cuarteles, en el monte. Pero igual el ser humano es así, contaba todas las maravillas de la Revolución Cubana cuando ya no habían visto nada. Y, y eran opiniones muy tajantes a favor del gobierno cubano. Me molesta decir la Revolución Cubana porque es un término que detesto, porque nadie sabe lo que es una revolución, y qué es la Revolución Cubana, qué es, no, no, bueno, pero tomémoslo como un nombre propio, así que no hay forma de cambiarlo. Eso ocurrió, estoy hablando del año 74, 75. En el año 87, después de salir de la cárcel, estuve en Cuba, aparece en el libro un diario que yo escribí, y ni bien llegué a Cuba pensé, si yo fuera cubano estaría en la cárcel, igual que en Uruguay, porque el régimen era para mí insoportable, la falta de libertades, la prepotencia de la gente del Partido Comunista, la soberbia de los cubanos, eh, porque nosotros éramos unos infelices que íbamos de acá, del sur del continente, que no habíamos hecho la revolución, que no habíamos solucionado los problemas de la infancia, los problemas, no sé qué, de la alimentación, y, y eso me chocaba, me molestaba, pero no hice nada. Después,
como yo vivía en Suecia en el año 87, miraba la televisión y pensaba, bueno, la Unión Soviética se viene abajo. Pero mirando la televisión, no eran noticias especiales ni conferencias, eran las noticias que llegaban de la Unión Soviética. Y pensaba, en Rumania es una dictadura fascista, va a terminar en una masacre. Pero eso mirando la televisión, no era análisis ni información especial, ni confidencial. Cualquiera que viviera en Europa de Occidente sabía eso. Cuando intenté contárselo a algunos uruguayos, no tenían ni idea. Primero no tenían ni idea de dónde estaba Rumania, para empezar. Gente de izquierda, ¿no? Rumania, una dictadura de derecha, bueno. Y de la Unión Soviética les parecía que era, lo mío era fantástico, que Gorbachev sabía dónde iba, y que había que confiar. Ya está. Bueno, entonces me callé la boca, volví a Estocolmo y a los 3 meses se cayó todo. Fusilaron a Ceausescu, a Elena, a su mujer, se cayó el muro, y en una seguidilla, en 2 años, desapareció la Unión Soviética. Entonces, pero desapareció eh, sin ninguna resistencia. Se desmerengó, dijo Fidel Castro, ¿no? Se ve que es un verbo cubano ese desmerengar. No sé, se le cayó el merengue. Supongo que él habría dado la batalla y habría llevado el país a la guerra civil y hubiera habido miles de muertos o millones. Eh, por suerte él no dirigía la Unión Soviética. Eh, entonces todo eso yo lo fui acumulando durante años, eh, y bueno, ahí ya cuando se cayó el muro yo ya sabía de qué se trataba, pero mi vida laboral, intelectual y afectiva y todo eso no me permitieron durante 20 años o 30 años dedicarme a eso, de verdad, porque necesitaba tiempo y el tiempo lo dedicaba a cosas que me interesaban más que Cuba, ¿no? La verdad, es así. Eh, Necesitaba madurez intelectual, quizá madurez política también. Yo después, esto es increíble, ocupé cargos en el gobierno uruguayo, en los gobiernos de izquierda de Uruguay. Fui viceministro de Educación y Cultura, fui director de la Biblioteca Nacional, fueron 6 años de funcionario de un gobierno de izquierda, y también algo aprendí en esas instancias, eh, y no estoy de todo contento con lo que hice ni con los gobiernos a los que pertenecí, pero eso sí, eran gobiernos democráticos. Yo podía hablar con el ministro, criticarlo, nos podíamos reír juntos, de sus errores, según nosotros, y nunca nos amenazó, nos insultó, nos sancionó, nada. Éramos amigos, seguimos siendo amigos. Eh, y, y bueno, y esa madurez que fui adquiriendo tuvo su momento culminante en julio del año pasado, porque yo me doy cuenta que a lo largo de, bueno, de cuántos años, 40 años, he acumulado muchísima información. Información que no tienen amigos de izquierda con una formación sólida, pero no la tienen porque yo sea mejor que ellos o más inteligente, porque no se han dedicado a eso. Y yo, eh, como paradoja, he acumulado muchísima información escrita y tengo recuerdos eh, bastante claros de mi pasado, del contexto. Lo que nunca entendí por qué Honecker, jefe de Estado, pidió asilo en Chile. Eh, Cuando un jefe de Estado muere en el puesto, si era un antinazi, presidente de Alemania, bueno, se cayó el régimen y aquí estoy yo, eh, porque yo represento a todo el pueblo de la República Democrática Alemana. No lo hizo, se fue. Eh,
y sé que es una grosería decirlo, pero Hitler se jubiló, se suicidó, y Honecker se asiló en Chile, en Chile. Eh, entonces, eso también me choca, porque eh, en el idealismo de los jóvenes habíamos entendido que uno muere de pie, no hay se entrega como hizo él. Eso es una cosa menor, yo no lo uso en el libro, pero quiere decir que me afectaban los supuestos principios en los que yo había creído. Y, entonces, la instancia fue Julio, no le va a servir de nada a los muchachos y muchachas cubanas que los apalearon o que están presos, pero ellos determinaron que yo escribiera este libro. Vamos con otra pregunta de Pedro. Bueno, Liscano, se comprende que en la primera década de la revolución los medios de comunicación no contaban con la inmediatez que existe en estos momentos, que no estaban al alcance de todos, como sucede ahora con las redes, con la internet, con Facebook, con Twitter, bueno, con todo, con toda la red en general, como te decía. Y se entiende, repito, que en aquellos momentos, en aquella década, los movimientos de liberación, la izquierda en general estaba en auge. Y a pesar de que Fidel y su movimiento 26 de julio comenzó con fusilamientos masivos, detenciones, destrucción de partidos políticos, nacionalizaciones, intervenciones, esa izquierda, esa intelectualidad latinoamericana haya simpatizado con la revolución cubana. Un poco en Cuba te decía que pasó lo mismo, pero en Cuba había mucha represión y parte del miedo y de la propaganda que existía contribuyó a que la gente se sometiera y que se viera aquello que se deseaba que el gobierno viera para no buscarse problemas. Pero ahora me digo, ¿qué pasa con la intelectualidad latinoamericana? ¿Qué pasa con la izquierda latinoamericana que no acaba de reconocer los problemas, los graves problemas que enfrenta el país? Que la revolución cubana, que Fidel y su partido no cumplieron ni llevaron a cabo ninguna de las promesas que hicieron antes y a principios del triunfo, y que han destruido a Cuba toda desde el punto de vista económico, político y social. Te repito, ¿por qué tú consideras que la intelectualidad latinoamericana, la izquierda latinoamericana, cae ante la dictadura cubana? sería complejo responder a todo eso y yo no tengo preparación para responder todo eso. Algunas cosas sobre las que he reflexionado tienen que ver con la falta de preparación de la izquierda latinoamericana, falta de convicciones democráticas, eh, y eso pesa mucho en Uruguay, o me pesa mucho a mí, porque Uruguay tenía instituciones democráticas en el año 59 que no tenía ningún país de América Latina, vamos a entenderlo. Yo vivo con un abogado, estoy casado con una abogada, y me habla de las instituciones que tiene este país, que protegen al ciudadano, y esas las aprobaron los partidos de derecha, eh, no la izquierda, porque la izquierda no tenía fuerza para hacer eso. Pero podía promoverlo, hacer movilizaciones, pero los que votaban eran diputados y senadores de la derecha. Eh, y la izquierda no tenía en cuenta eso. Eh, no sabía qué quería, no quería, o sea, sí, la democracia, pero la democracia burguesa, la democracia formal, eh, y a ello colaboraba la existencia de regímenes espantosos, como yo qué sé, los Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, las 17 dictaduras argentinas, una atrás de la otra, eh, hasta que llegó la brutalidad del año 76.
Entonces no había con qué compararla. Estados Unidos no, porque nunca apoyaba democracia, apoyaba cualquier régimen. Ahora, mi pregunta, la pregunta que yo me hago, que trato de responder o intento reflexionar es, ¿cómo gente con una sólida formación intelectual y política, aceptando las tonterías que planteaban los dirigentes cubanos? Es así, no, no. Y ahí fue cuando, es una cosa muy sutil que yo lo aprendí de Claudia Gilman, una intelectual argentina, a quien le debo mucho, este, y espero algún día agradecérselo personalmente, que es la transformación del intelectual, que era el intelectual comprometido, es decir, comprometido con la vida, en primer lugar, con la democracia, con las libertades. A Cuba eso no le, a los dirigentes cubanos no le alcanzaba. El intelectual comprometido era una especie de burguesito que no quería sacrificar nada. Entonces pasaron a crear la categoría de intelectual revolucionario, que era el que apoyaba el gobierno. El intelectual no apoya a ningún gobierno. Yo no sé si considerarme un intelectual, aunque en Uruguay sí me lo considero. Mi tarea es criticar al gobierno, a cualquiera. Incluso en los gobiernos que yo integré, también los critiqué estando en la función. No me echaron, pero porque era un gobierno democrático. Y porque yo no tenía ningún peso político, pero yo criticaba a mis gobiernos cuando los integraba. Eh, y, y bueno, al crear el intelectual revolucionario, su tarea era apoyar las decisiones del gobierno revolucionario. Entonces, el intelectual debe criticar lo establecido, lo que hay ahora, no lo que fue. Lo que fue también, pero lo que hay ahora, eh, ese intelectual fue desapareciendo a cambio del intelectual revolucionario. Y una cosa rara, que es que los escritores que nunca fuimos intelectuales, la Revolución Cubana los obligó a tomar partido, como le obligaba a los intelectuales, y pasaron a ser escritores revolucionarios. Algunos que habían escrito 10 sonetos tenían que tomar posición sobre la guerra de Vietnam, sobre el colonialismo en África, sobre el estalinismo y sobre no sé qué demás, la construcción del comunismo científico. Gente que no le interesaba nada la política, que sí tenía ese espíritu libertario que tiene una persona culta, no todos los cultos son libertarios. Eh, entonces ahí el pensamiento desapareció. En Uruguay el caso más notorio es el semanario Marcha, un semanario de un pequeño país que influía en toda América Latina. Se leía de Argentina porque había dictaduras y no dejaban publicar nada de izquierda, pero circulaba y llegaba a México. Y Carlos Quijano, que era un intelectual, economista y abogado de un antiimperialismo que yo llamé genético, porque Quijano, estando en París en los años 20, apoyaba a Sandino, vamos a entendernos. Cuando muchos de los que después fueron dirigentes no habían nacido o no tenían ni idea de que era Nicaragua. Bueno, Quijano apoyaba a Sandino. Y sus primeros trabajos son sobre Sandino, los escribió en París. Y cuando triunfó la Revolución Cubana, su semanario Marcha, él escribía la página editorial siempre, se fue llenando de periodistas y escritores pro-cubanos, por ejemplo, Galeano, Benedetti, Iber Conteris, Carlitos Núñez, bueno, no me acuerdo más ahora de memoria. Y, y, por ejemplo, se le pasó la invasión a Checoslovaquia, que Fidel Castro la apoyó, pero Quijano no aceptaba nada, nada. A los imperialismos él los rechazaba en cualquier expresión y bueno, se tuvo que aguantar de que había sus colaboradores que eran, que dijeron, bueno, no, Fidel Castro tiene razón, pero es que
La invasión a la República Dominicana era el imperialismo, la invasión a Checoslovaquia no era el imperialismo. Y además es una cosa muy dolorosa porque murieron muchos jóvenes en Checoslovaquia. Y, y una paradoja, después cuando los uruguayos, cuando tuvimos dictadura acá, muchos se refugiaron en Checoslovaquia. Yo no sé si los jóvenes checoslovacos, algunos uruguayos comunistas, apoyaste la invasión, porque fue así. Entonces, creo que a los intelectuales lo que les pasó fue que o se convencieron o tuvieron miedo. Miedo al ostracismo, miedo a la segregación. En Uruguay, en la Facultad de Humanidades, que es libertaria, como lo es en casi todas partes del mundo, nunca nadie estudió a García, a Guillermo Cabrera Infante. Ningún profesor indicó, obligó a leer a Cabrera Infante. ¿Por qué? Porque los colegas y la Federación de Estudiantes lo expulsan o lo segregan, no publican nunca más, es mal visto. Y se puede estudiar a Celín, pero no a Cabrera Infante. Entonces, el miedo al ostracismo hizo que muchos se callaran la boca. Los pocos que se opusieron fueron acusados de agentes de la CIA, de todo lo demás. Bueno, Vargas Llosa, etc. Y a mí el libro yo tomo 3 escritores que me parecen emblemáticos, sus posiciones. Uno es Cortázar, que amó a la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana nunca lo amó a él, y los dirigentes cubanos lo despreciaron, ahí de Santa María, Retamar, en fin. Lo hicieron desdecirse, pelearse con sus amigos. El otro es García Márquez, que me parece un canalla, siempre apoyó la dictadura, aunque él no era revolucionario ni era nada, él era amigo de Castro y vivía bien. Cuando iba a Cuba vivía como un jefe de Estado. Claro, claro. Y el otro es Benedetti, no porque se me ocurriera poner un uruguayo, sino que Benedetti era uno de los hombres más comprometidos con la Revolución Cubana, trabajó en Cuba, vivió en Alamar. Yo estuve en Alamar, que es un barrio soviético, Turbio, sí. sí, sí, pero muy pobre, ¿eh? Sí, 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 sí. No tiene un jardín, por No tiene ejemplo, glamour, sí, sí, claro. nada, nada. Y vivía, y el ascensor siempre roto, entonces, y el viejo que era asmático además tenía problemas. Pero Benedetti nunca vio nada que estuviera mal. Y las pocas cosas que estaban mal las solucionaba Fidel Castro. Un tipo eh, que en otros órdenes, en otros países, él mismo en Uruguay fue perseguido, se tuvo que exiliar muchos años, pero en Cuba no veía nada. Entonces, yo separo la izquierda porque no me interesa, ahí estaba la Unión Soviética, estaba entonces, no soy capaz de analizarlo, pero sí la actitud de los intelectuales y en particular los de mi país, que tenía una intelectualidad pequeña pero fuerte, y no va en desmedro de otros países, pero era así. Este, incluso el Partido Comunista tenía un partido pequeño, pero tenía mucha fama, influencia, y cosas rarísimas. Cuando la reunión de las olas, que se llegó a la conclusión de que solamente de lucha armada podía producir cambios en América Latina, el secretario general del Partido Comunista Uruguayo, cuando Fidel Castro leyó la declaración, se quedó de brazos cruzados, no aplaudió, de pie y de brazos cruzados, mostrando, yo no estoy de acuerdo. Era una actitud muy valiente, ¿no? Y él lo hacía porque era más prosoviético que otra cosa. Pero cuando volvió a Uruguay, o ya estaban creando un aparato armado del Partido Comunista, que nunca lo usaron, por suerte, si no hubieran tenido muchos muertos. Pero el aparato armado clandestino de izquierda más importante, fuerte y numeroso que tuvo Uruguay fue del Partido Comunista, no de los tucameros. Y la idea es que iban a mandar gente a Bolivia, o sea que también esa aventura Bolivia, invadir un país, yo digo invadir, sé que no gusta, ¿no? Pero
Bolivia era una república hacía más de 150 años. Unos argentinos, un francés, unos bolivianos, unos peruanos y unos cubanos se meten en un país, pero si hubiera entrado a Uruguay, yo salgo a combatirlos. ¿Qué vienen a hacer acá? Y además que iban a crear un Vietnam, como decía un militar boliviano. Y nosotros pensábamos en el Napalm, decía. ¿Y quién quiere que me...? Yo no quiero que me tiren Napalm en Uruguay. Y ahora, toda esa locura, que está viva todavía, pese a que el pensamiento de Che no influye nada en ningún lugar del mundo, ni el pensamiento militar, económico, filosófico, pero es muy difícil hablar de eso. Yo que sigo más o menos en la prensa argentina, de vez en cuando aparece un ensayo elogioso. Pero ¿qué hizo Che? Si perdió todas las batallas que dio. Su pensamiento que crear más guerra, cosas espantosas que escribió ese hombre, el odio como fuerza, crear una máquina de matar. Carlos, es muy interesante lo que decís. Creo que, a ver, tengo que, en honor al aprecio que tengo por Claudia Gil, su libro tiene un título parecido, ¿no? Que es Cuba, de eso no se habla. No, Y, estoy hablando de Claudia Gilman. de Claudia Gilman. Ah, ok, ok, Pero ok. también de Claudia Gil, también, de las dos, Cuba Silencio se llama. Silencio Cuba, claro, exactamente. Silencio Cuba, de eso no se habla, exactamente. Bueno, yo cito a ambas, las cito en el libro, ¿no? Me imagino, no, me imaginaba. No, y pensaba, Claudia Gil tuvo una situación similar, ¿no? A la tuya. Quiero decir, escribió, sus amigos de izquierdas le decían, no, no publiques eso, no lo escribas, ¿para qué? Y, y la verdad es que, bueno, nada, siempre recuerdo a Robert Cox, el que fue director del Buenos Aires Herald en Argentina, que él, bueno, nada, escribió también en un prólogo en un libro de otro amigo de Fernando Ruiz, Las palabras son acciones, otra grieta en la pared, que él lo que decía es, Robert Cox decía que había eh, ceguera ideológica, decía él, ¿no? O sea, como que lo que un poco vos contabas recién, ¿no? Esta cosa de por el odio que le tengo a Estados Unidos o por el odio que le tengo al imperialismo, por el rechazo que siento por el imperialismo, no veo aquellas cosas que no quiero ver. Una especie de percepción selectiva, ¿no? Y entonces, quería preguntarte, ¿cómo crees, si existe, ¿no? Una receta, un, una lección que puedas compartir con nosotros respecto de cómo superar esa ceguera ideológica? Te soy totalmente honesto, te digo por qué. Porque yo muchas veces tengo pánico de que me pase. O sea, muchas veces siento que por ahí estoy opinando y estoy defendiendo una postura y digo, uy, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si después resulta que la información no era completa? Entonces, digo, sé que no me vas a poder dar una receta, digamos, pero ¿se te ocurre un camino? No, no se me ocurre y eso es preocupante. Te voy a contar algo personal. Yo tengo 73 años, estoy muy enfermo eh, y mi horizonte está cercano, entonces eh, tiene algunas ventajas mi situación que es no preocuparme mucho por el futuro, ¿no? Mi futuro es todos los días, y es mi familia, es el pequeño núcleo que me rodea, mi mujer que está acá, bueno, ahora se fue. Este, y, eh, pero eso también a mí me pasa. Ahora, yo hace años, eh, mi receta para la vida cotidiana es, primero, informarme también de lo que piensa la derecha, ¿no? Siempre. Porque la derecha a veces ha advertido cosas y
y la izquierda nunca le hizo caso. Es la derecha. Y después, este, yo me acuerdo que, no sé qué año, cuando Jesús Díaz se refugió en Alemania, yo justo fui a dar una charla a Colonia y me pusieron con Jesús Díaz, que hacía una semana se había asilado. Bueno, ahí estaban los latinoamericanos radicales y algunos muchachos alemanes, anarquistas. Bueno, a Jesús Díaz le dijeron de todo, le tiraron con cosas. Pero yo estaba sentado al lado de él, entonces a mí también me tocaba, ¿no? Claro, Aunque yo no era cubano. Eh, y, y en un momento yo dije que los gobiernos liberales habían advertido lo que iba a pasar en la Unión Soviética. Los gobiernos liberales alemanes, además. Y bueno, casi me pegan por eso, ¿no? Pero yo había aprendido o había sentido que tenía que escuchar a lo que, a lo que decía la derecha. Y acá en Uruguay lo he visto no en las políticas sociales, sino en políticas económicas, que hace muchos años se discutió, no quiero entrar en el asunto concreto, pero y la izquierda tenía una posición en contra de la derecha, que era entregar el país, no sé qué. Bueno, se aprobó una ley con el retaseo que le hizo la izquierda. A los 2 años, tenía que ver con la producción de energía. Vamos a intentarlo. La producción de energía. La izquierda decía que no, que la producción de energía tenía que ser monopolio del Estado uruguayo, ¿no? Que siempre había sido así. Bueno, 2 años después, cualquiera puede producir energía en cualquier lugar del mundo. Yo me compro un motor o un panel de energía solar, claro. produzco energía y la comparto con el vecino si quiero, además. O sea que la tecnología superó cualquier cosa. A la izquierda la dejó descalza, sin. Entonces, también eso. Discutimos los puestos de trabajo. La tecnología está eliminando puestos de trabajo. Sí, claro. Y lo va a eliminar, eso no hay ninguna duda. Pero antes había gente que erraba los caballos. Los herreros desaparecieron ya porque no hay caballos. Eh, entonces, que no hay que ser salvaje, dejar a la gente en la calle, pero estar atento bueno, a lo que opina la derecha, a la evolución tecnológica. Yo he hecho una reivindicación acá, las veces que me han entrevistado, de las instituciones democráticas que tiene Uruguay, que son sólidas y hay que fortalecerlas. Eh, y lo veo en el periodismo de izquierda. Antes éramos fundamentalmente opinadores. Ahora los periodistas de izquierda son todos licenciados. Y los licenciados aprendieron que primero está la noticia y después la opinión. Antes los periodistas empezábamos dando la opinión en base a 3 o 4 datos. Y ahora hay una discusión fuerte entre los jóvenes periodistas y los viejos lectores, porque los jóvenes periodistas son egresados de la universidad y lo formaron para que la noticia está por encima de cualquier opinión. Bueno, no sé, me estoy diciendo por las ramas, pero es muy difícil estar atento a la realidad y discernir qué es lo que, digamos, es democrático, libertario, ayuda a vivir a la gente. Hay un término que a mí me molesta, que, claro, yo hice este libro y opino, y entonces hablo de la Revolución Cubana y hablo de los cubanos, y en realidad estoy hablando de la oligarquía cubana, que si fuera la oligarquía uruguaya o argentina o paraguaya, lo que fuera, también diría lo mismo, porque es un pequeño núcleo que vive a costilla de su gente. Claro, si el Estado se queda con toda la plusvalía que produce un país, ¿cómo no va a ser rico el Estado? Y el pueblo vive en la miseria. Yo veo videos de cubanos que andan por acá y que están asombrados de que puedan consumir dulce de leche. La cantidad que quieran, no hay límite.
o que vivan en Argentina. Sí, sí, Bueno, claro. entonces, sí, sí, No, 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 este, digo, entonces, dale, dale, dale. eh, creo que es muy difícil estar, orientarse en cada momento en las noticias que llegan, porque uno es una cabecita nada más, en la orilla del mundo, y cómo saber lo que pasa en los centros de poder, incluido por mi mujer. Yo pienso mucho, o mi punto de vista tiene que ver con las leyes, que yo antes diría, no, pero eso es este, superestructura, no tiene ninguna influencia, pero yo vivo con una abogada que está hablando de eso en forma permanente, y ella confía en las leyes, ella cree en las leyes, porque es su profesión, eh, y todos los días me lo demuestra. He protegido a fulana de tal, de este problema, y se lo solucioné, y a este señor también, eh, y, y por encima de todo está la ecuanimidad de quien ejecuta las leyes. Eh, entonces, eh, para Cuba, pienso que hubiera sido si el año 59 o 60 se llamaba elecciones por la constitución del año 40. Eh, y después la propaganda me tiene harto porque Estados Unidos es el imperialismo, pero es muchas sociedades a la vez. Este, ¿Por qué los estudiantes latinoamericanos, los intelectuales latinoamericanos, van a Estados Unidos a estudiar y a formarse? Y muchos se quedan allá? Entonces, ¿y por qué Estados Unidos los recibe? Sí, porque les conviene el talento. Sí, pero eso no es suficiente, porque eh, eh, y yo creo que Cabrera Infante, que ironiza sobre David Viñas, que, que terminó dando clases para una universidad norteamericana, ¿ves? Entonces, Cabrera Infante no fue a la Sierra Maestra, pero tampoco dio clases en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, no sé qué decirte. Eh, para Uruguay sí sé que la democracia uruguaya es imperfecta como toda la democracia, un país capitalista, pobre, eh, pero incluso lo comparo con Argentina, pobre, ¿no? En la Argentina se insultan, se pelean, se dicen cualquier cosa. Acá los políticos nunca se insultan. Y yo soy de izquierda, si el presidente uruguayo me da la mano en la calle, yo le doy la mano, porque es mi presidente. Ahora, si yo lo escupo, después viene la respuesta. Ellos tampoco nos van a respetar a nosotros. Y estamos condenados a vivir en el mismo territorio. Entonces, eh, que eso tenemos que preservarlo aquí, la convivencia entre distintas ideologías. Hay extremos de la extrema derecha con los cuales no queremos saber nada, y también de la extrema izquierda. Pero en general la gente convive respetuosamente, y si no estoy de acuerdo con tus ideas, bueno, me callo la boca, pero si somos vecinos, colaboraré contigo como vecino y vos colaborarás conmigo como vecino. Entonces, de eso sí entiendo qué es lo que pasa aquí. Yo recuerdo que Horacio González, director de la Biblioteca Nacional Argentina, que éramos colegas, porque yo estaba en la Biblioteca de Uruguay, de vez en cuando nos reuníamos, y me decía que los peronistas le decían, ¿por qué no eliminaba la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional? Y dice, ¿cómo voy a eliminar esa sala? Borges seguirá siendo un genio de la literatura argentina, pase lo que pase. Bueno, ¿y por qué te reunís con Beatriz Arlo? Porque con Beatriz Arlo nos conocemos desde que éramos jovencitos, y es una intelectual importante en Argentina, aunque yo no estoy de acuerdo con ello, pero si ella me llama, yo la recibo. Ah, y eso tiene que ser así. Argentina necesita a Beatriz Arlo. Pero la crítica no
Carlos. no ocurre y esperemos que no. Sí, No, van a decir, se estaba cortando sí, un sí, poco, pero quería, bueno, agradecerte esta conversación. Creo que ha sido muy interesante. Nos has hecho recorrer un poco la historia, me has traído recuerdos hermosos de mi querido Uruguay, eh, que es un país que, como tú decías, ¿no? Es un país que siempre, para los argentinos, siempre fue un poco el reflejo de, eh, de tolerancia, de convivencia, eh, y por qué no decirlo también de democracia que nos encantaría, por lo menos a muchos, tener. Eh, y agradezco muchísimo tu libro y bueno, el haber dedicado este tiempo para que nuestra audiencia lo conozca y conozca también todo este proceso que lleva el, dos cosas, ¿no? Primero, el querer decir lo que uno piensa y a veces el costo que tiene, lamentablemente, aún en un país tan cívicamente civilizado como es Uruguay. Te agradezco muchísimo y dejo la invitación hecha para nuestra audiencia para encontrarnos el próximo martes, como siempre por la tarde, para seguir tratando de comprender eh, lo que sucede dentro, fuera y en torno a Cuba. Muchas gracias.